Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos el cambio. En algún momento de nuestras vidas, sin importar nuestra edad o circunstancias, aparece una inquietud que no responde a razones lógicas ni a metas externas. Es una sensación suave pero persistente, una especie de susurro interior que nos empuja a detenernos, a mirar más allá de lo evidente. Ese llamado, apenas perceptible al principio, es lo que Wendell describe como el inicio del cambio. No un cambio superficial, de rutinas o entornos, sino una transformación profunda, espiritual, esencial. Este primer encuentro con el cambio no siempre ocurre en momentos de calma. A menudo surge en medio del cansancio, del vacío disfrazado de éxito, de la desconexión emocional o del agotamiento que produce perseguir ideales ajenos. En apariencia todo está en orden. La carrera, las metas, los logros, incluso la admiración de los demás. Pero algo no encaja. Algo no vibra. Y ese algo marca el comienzo de una nueva etapa. Wendell presenta aquí la distinción fundamental que dará sentido a todo el recorrido posterior. La diferencia entre vivir desde la ambición y vivir desde el significado. La ambición, explica, es una fuerza con la que muchos comenzamos nuestra vida adulta. Nos empuja a construir, a destacar, a buscar reconocimiento, a acumular. No es negativa en sí misma, pero es limitada. Y llega un momento en que, habiendo alcanzado parte de esos objetivos, descubrimos que la plenitud sigue sin aparecer. El cambio surge cuando esa ambición comienza a transformarse en un anhelo más profundo. El anhelo de vivir con propósito. De experimentar cada día como una expresión de nuestra alma, no como una reacción a las expectativas del mundo. Es entonces cuando aparece una nueva pregunta. ¿Y si todo aquello que he buscado afuera no puede darme lo que mi corazón realmente necesita? En este umbral, muchas personas sienten confusión. Porque no hay una hoja de ruta clara. No hay fórmulas. Solo una certeza interna que no puede ignorarse más. Y esa certeza empieza a cambiar nuestras prioridades. Lo que antes parecía urgente, pierde fuerza. Lo que antes parecía trivial, ahora llama nuestra atención. Ya no se trata de tener más, sino de ser más. Wendell no propone abandonar el mundo ni despreciar los logros. Propone reordenar nuestra mirada. Entender que los verdaderos logros no se miden en cifras, sino en conexión, en paz, en coherencia. Este primer capítulo, por tanto, no busca responder todas las preguntas, sino sembrar una disposición. Una apertura. Una pausa. Porque en esa pausa, por pequeña que sea, se gesta la transformación. La gran enseñanza aquí es que el cambio no es algo que hacemos. Es algo que permitimos. Es el paso del control al fluir, del ruido a la escucha, del hacer constante al ser consciente. Y para permitirlo, debemos empezar por confiar. En la vida. En el proceso. En esa voz suave que, desde dentro, nos recuerda que hay otro camino. Así inicia esta travesía. Con un despertar. Con el reconocimiento de que algo en nosotros desea alinearse con una verdad más grande. Y con la promesa, sutil pero firme, de que, si nos atrevemos a seguir ese susurro, no solo cambia nuestra vida, cambia la forma en que la vivimos. Y eso, en sí mismo, ya es el comienzo de una nueva realidad. Una vez que el susurro del alma comienza a hacerse presente, que el velo de lo que hasta entonces habíamos llamado éxito o progreso empieza a desdibujarse. Y no porque deje de tener valor, sino porque deja de tener sentido como centro de gravedad de nuestra existencia. En esta etapa, Wendell nos invita a mirar con profundidad cómo se ha estructurado nuestra vida en torno a la ambición, a entender de dónde proviene ese impulso constante a sobresalir y cómo, sin darnos cuenta, ha colonizado gran parte de nuestra identidad. Desde nuestra infancia, se nos inculca la idea de que debemos construir un yo sólido. Un yo que destaque, que logre, que acumule.
Nos enseñan que valemos por lo que hacemos, por lo que conseguimos, por cómo nos perciben los demás. La sociedad nos premia cuando nos movemos en esa dirección. Se celebra la productividad, la competencia, la autosuficiencia. Y así, comenzamos a edificar una imagen de nosotros mismos en la que depositamos toda nuestra energía. Pero esa imagen, aunque útil en ciertos contextos, no es lo que realmente somos. Gierdes compone este yo social en componentes claros. El yo que se identifica con lo que posee, tengo, luego existo. El yo que se define por su estatus o sus títulos, soy lo que he conseguido. El yo que se compara, se mide, se posiciona en una jerarquía sin fin. Es un yo impulsado por el miedo a no ser suficiente y por el deseo constante de validación externa. Y, aunque puede producir logros, no puede ofrecer paz. Porque el problema no está en tener metas o en desear avanzar. El problema está en creer que eso nos define. En poner nuestra valía en algo que puede desaparecer. Cuando el yo se apoya únicamente en la ambición, está condenado a la insatisfacción. Siempre habrá alguien más exitoso, más joven, más admirado. Siempre habrá una meta más allá. La ambición, si no se transforma, se convierte en una trampa. Gierdes explica que esta construcción del yo no es un error, sino una etapa. Necesaria incluso. Es parte del desarrollo humano pasar por la afirmación de la individualidad, por el deseo de construir algo en el mundo. Pero si nos quedamos allí, nos estancamos. Y cuando la vida nos empuja, a veces con suavidad, otras con crisis, hacia algo más profundo, es porque ya estamos listos para otra forma de existir. Este capítulo también revela cómo la ambición se convierte en un sustituto del amor. Buscamos reconocimiento porque hemos olvidado que ya somos valiosos. Perseguimos metas porque tememos que, si no las alcanzamos, no seremos vistos. Pero el alma no necesita probar nada. El alma solo desea expresarse. Y ese deseo de expresión no se agota, no se compara, no se angustia. Simplemente fluye. La vida, en su sabiduría silenciosa, nos ofrece señales para abandonar el falso yo. Puede ser una pérdida, una enfermedad, una desilusión o simplemente una sensación de vacío en medio del éxito. Y cuando ese momento llega, no es castigo, es oportunidad. Es la oportunidad de comenzar a distinguir entre el yo que construimos para el mundo y el yo verdadero que espera ser recordado. Aquí, Gierdes nos invita a dejar de sostener la máscara. No de forma drástica o violenta, sino como quien se permite descansar. Descansar del esfuerzo de aparentar. De la necesidad de estar siempre logrando. De la presión de tener todas las respuestas. Al hacerlo, descubrimos que detrás de ese personaje hay alguien mucho más real, más sereno, más sabio. Alguien que no busca tener razón, sino vivir en paz. Este capítulo es una mirada amorosa al yo que fuimos. No nos juzga, no lo niega. Lo honra por habernos traído hasta aquí. Pero también nos muestra que ha llegado el momento de trascenderlo. Porque la ambición, cuando no se suelta, impide el acceso al significado. Y solo el significado, la vida vivida con propósito, conexión y autenticidad, puede ofrecernos esa satisfacción que no se esfuma con el tiempo. De este modo, el proceso se vuelve claro. No se trata de rechazar lo que fuimos, sino de integrar todo lo vivido como preparación para lo que verdaderamente estamos llamados a ser. El yo construido a partir de la ambición nos llevó a tocar el límite. Y ese límite, ahora, se convierte en portal. Portal hacia una forma de vivir que ya no depende de lograr, sino de reconocer que el verdadero valor está en el ser. Cuando el antiguo yo, basado en la ambición y la validación externa, comienza a desmoronarse, no lo hace en silencio. La transición hacia una vida con verdadero significado no ocurre como un cambio suave y sin fisuras. Más bien, suele venir acompañada por lo que percibimos como una crisis. Una pérdida, una sacudida emocional, un colapso de estructuras que parecían sólidas.
Wendar nos conduce en este capítulo a mirar ese umbral no como una tragedia, sino como un portal sagrado. El punto de quiebre no es el final, es el umbral de lo verdadero. En este nuevo tramo del viaje, la crisis no se presenta como un error, sino como un llamado inevitable. Y aunque puede doler, también tiene la capacidad de despertar una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Es en medio de lo incierto donde nos enfrentamos con las preguntas más profundas. ¿Quién soy cuando todo lo que me definía desaparece? ¿Qué queda cuando no puedo sostener más la imagen, los soles, las certezas? Jer nos invita a abrazar este momento con una mirada distinta. No como algo que viene a destruirnos, sino como algo que viene a liberarnos. Muchas veces, estamos tan identificados con una vida que ya no nos pertenece, que solo una sacudida puede ayudarnos a despertar. Ese despertar duele, porque implica soltar. Pero también abre la posibilidad de vivir de otra forma. A lo largo de este capítulo, Jer recoge testimonios, ejemplos y experiencias de personas que encontraron su sentido más profundo justo después del derrumbe. Alguien que pierde su trabajo y descubre una vocación que había enterrado. Alguien que atraviesa una enfermedad y comprende el valor de la vida en su forma más simple. Alguien que se enfrenta a la muerte de un ser querido y encuentra, en medio del dolor, una nueva forma de amar. La clave aquí es entender que la crisis nos vacía solo para poder llenarnos de lo real. Nos quita lo superfluo para que podamos abrazar lo esencial. Nos obliga a dejar de correr para que por fin escuchemos. Porque, como insiste Thier, el alma no grita. El alma susurra. Y muchas veces, solo podemos oírla cuando el ruido del mundo se apaga. En este tránsito, aparecen dos fuerzas fundamentales: la rendición y la fe. Rendirse no es resignarse, es dejar de resistir. Es aceptar lo que es, sin pretender forzarlo. Y la fe no es una creencia impuesta desde afuera, sino la confianza íntima en que el proceso tiene un sentido, aunque no podamos verlo todavía. Esa fe no nace de la lógica, sino de la experiencia de haber sobrevivido a lo imposible. Thier señala que todo gran cambio implica una muerte simbólica. La muerte de una identidad, de un sistema de creencias, de un modo de estar en el mundo. Pero esa muerte no es el final, es una preparación. Es la tierra removida donde podrá germinar lo nuevo. Y por eso, aunque la crisis se viva como pérdida, que en el fondo es una forma de gracia. Una forma extraña, imprevisible, pero profundamente transformadora de amor. Este capítulo también ofrece una mirada tierna hacia el dolor. En lugar de combatirlo o anestesiarlo, nos invita a atravesarlo con conciencia. A permitirnos sentir. A llorar lo que debe ser llorado. Porque lo que no se siente, se estanca. Y lo que se permite sentir, se disuelve, se transforma. El dolor, vivido con presencia, se convierte en sabiduría. Aquí, la vulnerabilidad deja de ser debilidad. Se vuelve poder. Porque en la vulnerabilidad nos reconocemos humanos, imperfectos, necesitados. Y desde ese reconocimiento, por primera vez, nos abrimos a recibir ayuda. Ya no tenemos que hacerlo todos solos. Ya no tenemos que demostrar nada. Solo tenemos que estar presentes, dispuestos, humildes. Jer concluye este tramo con una enseñanza crucial. Nunca hay que temerle a la crisis. Porque, aunque todo parezca derrumbarse, si estamos dispuestos a mirar con nuevos ojos, veremos que justo allí, en las grietas, empieza a entrar la luz. La crisis no es una interrupción de la vida, es la vida misma empujándonos hacia una versión más honesta de nosotros. Es la forma en que el alma reclama su lugar. Y así, en medio del caos, empieza a surgir algo nuevo. Una sensación de propósito que no habíamos sentido antes. Una mirada más amable hacia nosotros mismos. Una apertura hacia caminos que jamás hubiéramos considerado. Porque cuando dejamos de correr detrás del mundo, que el mundo empieza a venir hacia nosotros. No como antes.
no con promesas vacías, sino con verdad, con belleza, con significado. El alma, entonces, sonríe, porque sabe que, aunque nos resistimos al principio, al fin estamos escuchando. Al fin estamos volviendo. Al fin, estamos despertando. Cuando el polvo de la crisis comienza a asentarse, algo profundo empieza a revelarse con mayor claridad. El deseo que nos ha impulsado durante gran parte de nuestra vida no es el verdadero problema. Lo que lo distorsionaba era la dirección hacia la que lo orientábamos. Wayne Dyer nos guía ahora a mirar con nuevos ojos ese impulso tan humano de desear, de anhelar, de buscar. Porque, bien comprendido, el deseo no es carencia, es una brújula espiritual que nos indica el camino hacia el propósito. Durante años, muchos de nosotros hemos confundido el deseo con codicia, con ambición desmedida, con apego. Creíamos que debíamos eliminarlo para alcanzar la paz interior. Pero Dyer propone algo más radical y más compasivo: transformar el deseo. Comprender que en su núcleo no hay egoísmo, sino un llamado del alma. Lo que necesita cambiar no es el deseo en sí, sino la conciencia desde la que lo sostenemos. Cuando deseamos desde el ego, lo hacemos por necesidad de validación. Queremos tener más, ser más, parecer más. Pero cuando deseamos desde el alma, lo hacemos desde el anhelo de expresión. Queremos manifestar lo que somos, compartir nuestros dones, expandir nuestra luz. El deseo desde el alma no busca llenar un vacío, sino honrar una plenitud. Este capítulo es una exploración cuidadosa y reveladora de cómo reinterpretar nuestros deseos más íntimos. Dyer propone que en lugar de juzgarlos o reprimirlos, los escuchemos. Que nos preguntemos: ¿este deseo me conecta con mi verdad o me aleja de ella? ¿Este anhelo nace del miedo o del amor? ¿Me acerca a mi esencia o a una imagen idealizada? Muchas veces, el deseo disfrazado de metas externas es en realidad una búsqueda de sentido. Queremos éxito porque creemos que allí encontraremos dignidad. Queremos reconocimiento porque anhelamos ser vistos. Queremos amor porque deseamos pertenecer. Pero si ahondamos en cada uno de estos impulsos, veremos que no son vacíos que necesiten ser llenados desde fuera. Son pistas que nos guían hacia el trabajo interior pendiente. Wayne Dyer plantea aquí una distinción vital: la diferencia entre desear desde el ego, el tener, y desear desde el espíritu, el ser. Cuando deseamos desde el tener, nos convertimos en esclavos de lo que no tenemos. Cuando deseamos desde el ser, nos volvemos canales de manifestación. Todo lo que hacemos, lo hacemos no para obtener algo, sino para expresar algo. Y en esa expresión aparece la paz. En esta nueva visión del deseo, también se recupera el valor de la pasión. Ya no como obstinación o lucha, sino como fuego interior. Como impulso creativo que surge cuando dejamos de temer y empezamos a confiar. Cuando vivimos con propósito, que el deseo se convierte en energía, en dirección, en impulso vital. Ya no es una demanda, sino una ofrenda. Dyer nos recuerda que no hay nada más poderoso que un ser humano alineado con su deseo esencial. No uno que persigue logros frenéticamente, sino uno que actúa inspirado, guiado, conectado con algo más grande que él mismo. Esa persona no necesita convencer a nadie, ni demostrar nada. Su sola presencia irradia sentido. Su energía contagia. Su vida fluye. Este capítulo también nos enseña a detectar cuando el deseo está contaminado por la comparación o por la herida. Dyer nos invita a soltar la necesidad de que nuestros sueños se vean como los de otros. A dejar de medir nuestro camino con reglas ajenas. A recordar que el único deseo válido es el que resuena con nuestra alma, incluso si nadie más lo comprende. Es en este punto del viaje donde muchas personas comienzan a reconectar con pasiones olvidadas, talentos dormidos, sueños postergados. Porque cuando nos liberamos de la presión de lograr por lograr, aparece el verdadero motivo por el cual estamos aquí. Vivir como una expresión de lo que somos. Y eso,
dice Thier, es el propósito. No una misión heroica ni una meta específica, sino una forma de habitar la vida con autenticidad. El deseo, entonces, deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una guía. Ya no nos arrastra, nos orienta. Ya no nos hace correr hacia el futuro, nos ancla en el presente. Ya no nos aleja del alma, sino que nos la revela. Y así, comprendemos que todo lo que anhelamos, en su forma más pura, no es más que un eco del alma pidiendo espacio, pidiendo ser vivida. Y cuando permitimos que ese deseo auténtico se exprese, sin miedo, sin disfraces, sin expectativas, algo mágico ocurre. Nos sentimos completos, incluso si aún estamos en camino. Porque por fin el camino tiene sentido. Por fin la dirección es nuestra. Por fin, el deseo nos ha llevado de vuelta al alma. En el curso natural de este despertar hacia una vida con propósito, llega un momento en que el impulso por controlar cada detalle empieza a desvanecerse. No porque la vida se vuelva más predecible, sino porque el alma, ya más presente en nuestra experiencia, empieza a susurrarnos una verdad liberadora. No todo necesita ser resuelto, dirigido o entendido por la mente. En este punto del camino, Wendell introduce uno de los principios más desafiantes y transformadores del cambio: la rendición. Rendirnos no es rendirnos ante la derrota, sino rendirnos ante la sabiduría de la vida. Es soltar la idea de que tenemos que hacerlo todos solos, de que debemos luchar constantemente para merecer, alcanzar o proteger. Es reconocer que existe una inteligencia mayor que nos sostiene, que nos guía, que responde cuando aprendemos a escuchar. Esta rendición no es pasiva, es profundamente activa, porque exige valentía, humildad y una fe que no depende de evidencias externas. Thier describe este acto de soltar como un giro interno en el que abandonamos la actitud de empujar y nos permitimos fluir con los ritmos naturales de la existencia. Ya no tratamos de forzar las puertas cerradas, ni de aferrarnos a lo que claramente se va. Aprendemos a leer las señales, a seguir la corriente cuando se vuelve clara y a detenernos cuando el alma así lo pide. Esta rendición no anula el deseo ni la acción, sino que los alinea con una sabiduría más profunda. Rendirse, en este sentido, es dejar de resistir lo que es. Es aceptar la vida tal como se presenta, sin necesidad de manipularla para que se ajuste a nuestros planes. Esta aceptación, lejos de convertirnos en víctimas, nos devuelve el poder real. El poder de responder con conciencia, en lugar de reaccionar con miedo. Cuando dejamos de exigir que la vida nos dé lo que creemos necesitar, descubrimos que empieza a ofrecernos lo que realmente necesitamos. Thier utiliza metáforas sencillas pero poderosas para ilustrar esta enseñanza. Una de ellas es la del mar. Cuando luchamos contra la corriente, nos agotamos y avanzamos poco. Pero cuando nos entregamos a ella, viajamos más lejos, con menos esfuerzo. De manera similar, la vida fluye mejor cuando nos abrimos a su ritmo. El universo no conspira contra nosotros, simplemente no se rige por las reglas del ego. Este capítulo también aborda los miedos más profundos que nos impiden rendirnos. El miedo a perder el control, a no ser suficientes, a que nada tenga sentido si no nos dirigimos. Thier no nos dice que esos temores son infundados, nos dice que son humanos. Pero también nos acuerda que la fe comienza cuando el miedo es aceptado sin juicio. Y esa fe no necesita grandes discursos. Se cultiva en pequeños actos de confianza, día a día, elección tras elección. La rendición, en este nuevo contexto, se vuelve una forma de estar en el mundo. Ya no se trata de ganar todas las discusiones, ni de cumplir todas las expectativas. Se trata de vivir desde un hogar donde cada acción nace de la inspiración, no de la presión. Donde la fuerza no es bruta ni impaciente, sino suave, sostenida y amorosa. Y donde la paz interior se vuelve el verdadero indicador del camino. Este capítulo también invita a una reflexión sobre el tiempo. Cuando vivimos desde la ambición, sentimos urgencia. Todo debe pasar ya.
pero cuando nos sentimos, entendemos que todo tiene su propio ritmo. Aprendemos a esperar sin ansiedad, a avanzar sin prisa, a comprender que el universo no se equivoca de tempo. La sincronía aparece como una señal de que estamos en sintonía con lo esencial. En esta etapa del proceso, muchas cosas que antes eran fuente de angustia comienzan a perder peso. Ya no necesitamos estar en control de todo. Ya no necesitamos saber todas las respuestas. Ya no necesitamos sostener relaciones, trabajos o hábitos que no resuenan con nuestra verdad. Al rendirnos, permitimos que lo que debe irse se vaya. Y lo que debe llegar, por fin tiene espacio para hacerlo. Y así, la rendición se convierte en una forma suprema de fortaleza. Porque solo quien confía puede soltar. Solo quien se conoce puede fluir. Solo quien ha abrazado su humanidad puede vivir desde el alma. En esta entrega no hay debilidad, hay gracia. Hay belleza. Hay verdad. Y lo más importante, en el acto de rendirnos, dejamos de actuar desde el ego y comenzamos a actuar desde el espíritu. Dejamos de perseguir un sentido y comenzamos a encarnarlo. Porque al fin entendemos que no vinimos a controlar la vida, sino a participar de ella con presencia, con apertura, con humildad. Y en esa entrega, empieza a nacer el verdadero significado. Después de atravesar la comprensión del deseo y abrazar la rendición, se abre ante nosotros una nueva forma de estar en el mundo. Es un espacio interno en el que la vida deja de sentirse como una serie de exigencias externas y comienza a vivirse como una melodía que fluye desde dentro. Wayne Dyer llama a este estado vivir en sintonía. No se trata de una utopía ni de una fantasía mística. Es, más bien, una experiencia cotidiana, real y transformadora que ocurre cuando el alma ocupa su lugar legítimo como guía de nuestra existencia. Vivir en sintonía no significa vivir sin desafíos. Significa, más bien, enfrentar esos desafíos con una nueva conciencia. En lugar de reaccionar desde el miedo o desde el condicionamiento, respondemos desde la presencia. En lugar de intentar controlar todo, cooperamos con lo que la vida nos propone. Las decisiones ya no se toman solo desde la lógica o la conveniencia, sino desde una escucha interna más profunda. Es el alma la que toma el timón y la mente, por fin, se pone al servicio de algo mayor. Dyer describe cómo en esta etapa la vida empieza a sentirse más ligera, más significativa, más conectada. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no luchamos contra lo que es. En cambio, comenzamos a confiar en la inteligencia invisible que sostiene todo. Las sincronicidades aumentan. Las señales se vuelven más claras. Y lo que antes parecía caótico, empieza a tener un orden, una coherencia que solo se revela cuando estamos alineados. Vivir en sintonía también implica una nueva relación con el tiempo. Ya no vivimos atrapados entre el pasado y el futuro. Comenzamos a habitar el presente como un espacio sagrado, fértil, suficiente. Es en el ahora donde la vida ocurre. Es en el ahora donde podemos escuchar la guía interna, sentir la paz del alma, tomar decisiones auténticas. El ahora deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo. En este punto del cambio, también se transforma nuestra relación con los demás. Deja de interesarnos la aprobación externa y empieza a importarnos la conexión real. Ya no necesitamos convencer, agradar o complacer desde el sacrificio. Nos volvemos más auténticos, más compasivos, más presentes. Nuestras relaciones se depuran. Algunas se disuelven naturalmente, otras se fortalecen y otras nuevas llegan sin esfuerzo, atraídas por nuestra vibración más genuina. Wayne Dyer enfatiza que esta sintonía no es un estado perfecto ni permanente. Es un proceso dinámico. A veces la perdemos, a veces regresamos. Lo importante no es no caer, sino reconocer cuando nos hemos desalineado y regresar con gentileza. No hay culpa, solo conciencia. Y esa conciencia, cada vez más estable, se convierte en nuestro hogar. El alma,
ahora escuchada, nos guía a hacer cambios concretos. Cambiamos la forma en que trabajamos, en que nos alimentamos, en que descansamos, en que servimos a los demás. No nacemos desde la obligación, sino desde el deseo de coherencia. Comenzamos a vivir de una manera que se siente bien, no solo que se ve bien. Lo que antes era esfuerzo ahora es fluidez. Lo que antes era exigencia ahora es expresión. En esta etapa, muchas personas redescubren sus talentos naturales. La creatividad florece. La sensibilidad se agudiza. El servicio a los demás se convierte en fuente de gozo. Ya no necesitamos acumular para sentirnos valiosos. El valor ya está. Y desde ahí, desde esa autoaceptación profunda, empezamos a compartir lo que somos con el mundo. Ya no vivimos para conseguir algo, vivimos para ofrecer lo que somos. Yer nos recuerda que vivir en sintonía no es renunciar al mundo, sino encarnarlo desde el alma. Se puede tener éxito, disfrutar del dinero, construir relaciones, liderar proyectos, pero todo eso ocurre desde otro lugar. Un lugar de verdad, de fluidez, de inspiración. Y esa inspiración, como su nombre lo indica, es el espíritu respirando a través de nosotros. Es la vida misma usándonos como canal. Aquí comprendemos una de las revelaciones más serenas del cambio. Nuestra alma siempre supo el camino. Lo que necesitábamos era silenciar el ruido suficiente como para escucharla. Y ahora que lo hacemos, todo cambia. No afuera, necesariamente, sino adentro. Donde realmente importa. Donde la paz se vuelve la nueva normalidad. Donde el amor ya no se busca, sino que se reconoce. Y así, el alma, antes ignorada, postergada, silenciada, comienza a vivir a través de nosotros. No como una idea, sino como una realidad palpable. En nuestra forma de caminar, de hablar, de mirar, de elegir. Y cada día, cada momento, se vuelve una oportunidad de afinar esa sintonía. De vivir desde dentro. De expresar lo que somos, no lo que otros esperan. De hacer del alma nuestro verdadero hogar. Una vez que el alma ha comenzado a guiar la vida, algo profundo empieza a transformarse. Dejamos de preguntarnos qué queremos conseguir y empezamos a preguntarnos en qué podemos servir. El propósito ya no se presenta como una gran hazaña o una meta grandilocuente, sino como una sintonía constante con el dar, con el ofrecer lo que somos, con el vivir en función de algo más grande que nuestro pequeño yo. Wayne Dyer explora aquí una de las verdades más tranquilas pero más evolucionarias del camino espiritual. La paz auténtica nace cuando vivimos al servicio del alma y del alma de los demás. En este punto, el deseo de recibir se convierte naturalmente en deseo de compartir. No por sacrificio, no por culpa, no por deber. Simplemente porque entendemos que cuanto más damos desde la verdad, más nos expandimos. Cuanto más nos vaciamos de pretensión, más nos llenamos de sentido. El propósito, entonces, se revela como una fuerza silenciosa que no necesita reconocimiento. No quiere sobresalir. Solo desea servir. Dyer nos guía con delicadeza a descubrir que todos tenemos algo único para ofrecer. No importa si se trata de talentos artísticos, de una capacidad especial para escuchar, de una presencia calmada o de una energía que inspira. El propósito no depende de la profesión, ni del entorno, ni del estatus social. El propósito es la expresión más natural del alma cuando está alineada. Y esa expresión encuentra múltiples formas de manifestarse cada día, si estamos dispuestos a reconocerlas. Este capítulo desmonta el mito de que solo quienes tienen un gran proyecto espiritual están cumpliendo un propósito. El propósito puede estar en cuidar a alguien con ternura, en preparar una comida con amor, en escuchar sin interrumpir, en crear belleza desde lo simple, en estar plenamente presentes. Porque cuando servimos desde el alma, no importa el acto, importa la energía con la que lo realizamos. Y esa energía, cuando es pura,
transforma todo lo que toca. Yer también subraya algo esencial. Servir no es olvidarse de uno mismo. No es negar las propias necesidades ni caer en el autosacrificio. Es, en cambio, el acto de vivir en coherencia con lo que realmente somos. Cuando nos damos espacio para florecer, para sanar, para nutrirnos, desde ese bienestar natural surge el deseo de compartir. Y ese compartir no agota, renueva. Vivir con propósito, entonces, no es una tarea que se añade a nuestra lista. Es la forma en que midamos todo lo que hacemos. Desde una llamada telefónica hasta una decisión importante, todo puede ser impregnado de intención. Todo puede volverse un canal del alma. Y esa actitud, silenciosa pero poderosa, convierte la vida ordinaria en un acto sagrado. Aquí también aparece la idea del desapego al resultado. Servir no significa controlar los efectos de nuestra acción. A veces sembramos semillas cuya flor nunca veremos. A veces ayudamos sin que el otro lo note. A veces damos sin recibir. Pero nada de eso disminuye el valor del acto. Porque, como insiste Thier, el alma no necesita pruebas. El alma sabe. Sabe cuando está en paz. Sabe cuando ha sido verdadera. Este capítulo ofrece una mirada amorosa a nuestra necesidad de sentirnos útiles, pero la transforma. Ya no se trata de hacer cosas para demostrar nuestro valor. Se trata de ofrecer lo que somos desde la plenitud, no desde la carencia. Desde la libertad, no desde la obligación. Y así, el servicio deja de ser un esfuerzo y se vuelve una extensión natural de nuestro ser. Jed también nos invita a estar atentos a los momentos pequeños. No todos los actos de propósito serán heroicos. Muchos serán casi invisibles. Una sonrisa en un día difícil, una palabra justa, una elección consciente. Pero cada uno de esos actos, aunque simple, es una afirmación silenciosa de nuestro alineamiento. Es el alma diciendo: estoy aquí. Estoy presente. Estoy al servicio. Con esta comprensión, la vida se vuelve más liviana. Ya no necesitamos buscar nuestro lugar. Lo ocupamos. Ya no necesitamos preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente. Sabemos que estamos siendo lo suficiente. Y desde ese lugar, profundo, auténtico y estable, nuestra sola existencia se convierte en una ofrenda. Un gesto amoroso al mundo. Una confirmación silenciosa de que hemos encontrado, al fin, nuestro verdadero propósito. A medida que la vida se convierte en una expresión genuina del alma, uno de los cambios más evidentes y más liberadores es la disolución progresiva del ego. Ese personaje que durante tanto tiempo sostuvo nuestras defensas, ambiciones, luchas y deseos de aprobación, comienza a desvanecerse, no porque lo forcemos, sino porque simplemente deja de tener sentido. Wayne Dyer propone que el desprendimiento del ego no ocurre como un acto de fuerza, sino como un acto de claridad. Dejamos de identificarnos con lo que no somos y volvemos a casa. El ego, tal como lo explica Dyer, no es malo en sí. Es una construcción necesaria en etapas tempranas de la vida. Nos ayuda a diferenciarnos, a buscar identidad, a trazar objetivos. Pero cuando se convierte en el centro de nuestro ser, sufre y nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque está obsesionado con tres cosas: el control, la separación y la aprobación. Cree que debe controlar todo para estar a salvo. Cree que está solo. Cree que solo vale si es visto, validado, admirado. Y eso lo convierte en una fuente inagotable de ansiedad. Pero cuando hemos comenzado a vivir desde el alma, todas esas exigencias comienzan a sonar vacías. Ya no necesitamos impresionar a nadie. Ya no nos mueve la comparación. Ya no nos urge ganar discusiones, tener razón, probar nada. Porque hemos descubierto algo que el ego nunca podrá ofrecer: la quietud interna. La paz de saber que no tenemos que ser nada más que lo que ya somos.
Este desapego del ego no es abrupto ni definitivo. Es un proceso delicado, lleno de momentos de duda, pero también de revelaciones. Hay días en los que el ego regresa con fuerza, disfrazado de orgullo, de inseguridad, de miedo. Pero en lugar de combatirlo, comenzamos a observarlo con compasión. Lo reconocemos, lo saludamos, pero no le damos el volante. Sabemos que el ego no necesita ser destruido, solo necesita ser despasado por la luz más amplia del ser. Dyer enfatiza que en este camino hacia la autenticidad, lo que más se fortalece no es la personalidad, sino la presencia. Ya no vivimos para construir una identidad sólida, sino para vivir con una conciencia abierta. Y esa conciencia no necesita defensas. Puede ser vulnerable, flexible, silenciosa. La presencia, a diferencia del ego, no grita. Solo observa, comprende, permite. En este estado, muchas de las antiguas tensiones se disuelven. No porque el mundo haya cambiado, sino porque nuestra relación con el mundo ha cambiado. Las críticas ya no nos derrumban. Los halagos ya no nos emborrachan. Las pérdidas ya no nos deprimen. Las victorias ya no nos ciegan. Empezamos a vivir desde un hogar interno que no depende de lo que sucede fuera. También cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás. Al desaparecer el ego, desaparece la necesidad de competir, de juzgar, de defendernos. Nos volvemos más auténticos, más accesibles, más compasivos. Ya no miramos a los otros como amenazas o como espejos de nuestras inseguridades, sino como compañeros de viaje. El otro deja de ser un obstáculo y se convierte en un reflejo. Y en este espacio sin ego, el amor, ese amor incondicional, sin etiquetas, sin condiciones, comienza a fluir con naturalidad. Porque el ego no puede amar verdaderamente. Solo puede negociar, intercambiar, necesitar. Pero el alma sí puede. El alma ama sin esfuerzo. Ama porque es su naturaleza. Y ese amor, cuando se expresa, sana. Dyer también recuerda que desprenderse del ego no significa desaparecer del mundo. Al contrario, es entonces cuando podemos actuar con más poder, más claridad, más eficacia. Pero ya no lo hacemos para ser reconocidos, sino para servir. Ya no nos expresamos para destacar, sino para contribuir. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, inmensa en impacto, transforma no solo nuestra vida, sino la energía con la que influimos en todo lo que tocamos. El verdadero poder surge cuando ya no necesitamos demostrar que lo tenemos. La verdadera sabiduría aparece cuando ya no sentimos la urgencia de imponerla. La verdadera libertad nace cuando dejamos de atarnos a lo que otros piensan y comenzamos a vivir en fidelidad a lo que el alma sabe. Y así, en el desprendimiento suave pero definitivo del ego, descubrimos un vacío que no asusta, sino que libera. Porque en ese vacío no hay pérdida, hay espacio. Espacio para lo real, para lo simple, para lo eterno. Y desde ese espacio, por fin, empezamos a vivir, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Solo el alma, respirando, eligiendo, amando. Tras el desprendimiento del ego, lo que se revela no es un vacío sombrío ni una pérdida de identidad. Al contrario, es un regreso profundo y sereno a aquello que siempre estuvo ahí, esperando. La paz. No una paz momentánea o condicionada por las circunstancias externas, sino una paz interior, estable, libre de exigencias. Wayne Dyer sostiene que esta paz no se construye, no se alcanza como una meta. Simplemente se descubre, se destapa, como el sol que brilla detrás de las nubes una vez que dejamos de producir sombra con nuestros pensamientos. Este estado no es inactivo ni ajeno al mundo. Es dinámico, pero no agitado. Es presencia pura. Es la experiencia de evitar el momento presente sin resistencia, sin lucha, sin deseo de que las cosas sean diferentes. La paz, dice Dyer, es lo que somos cuando dejamos de identificarnos con lo que no somos.
cuando no estamos atrapados en la historia del ego, en la urgencia del futuro, en las heridas del pasado. Es el lenguaje natural del alma y reaparece cuando nos permitimos estar en silencio. En este nuevo modo de vida, el silencio ya me incomoda. Se vuelve nutritivo. La quietud ya no se asocia con inacción, sino con profundidad. Ya no buscamos el ruido para escapar, sino que cultivamos espacios internos donde todo se asienta. La mente se calma no porque la forcemos, sino porque dejamos de alimentarla con miedo. Y así, poco a poco, los pensamientos pierden fuerza, los juicios se suavizan y lo esencial comienza a brillar. La paz también nos ayuda a observar lo que antes nos desbordaba. Empezamos a ver nuestras emociones con más claridad, sin reprimirlas ni dejarnos arrastrar. La tristeza, la rabia, el temor, todos ellos dejan de ser enemigos y se convierten en mensajeros. Vienen a mostrarnos lo que necesita atención, lo que aún no ha sido integrado. Pero ya no nos identificamos con ellos. Sabemos que no somos el dolor, ni la herida, ni la reacción. Somos el espacio en el que todo eso ocurre y que permanece sereno incluso en medio del caos. Jer subraya que esta paz no depende de que las cosas estén bien. De hecho, uno de los mayores signos de madurez espiritual es poder sostener la paz incluso cuando las circunstancias externas son adversas. Ya no se trata de evitar el sufrimiento, sino de no multiplicarlo. De no añadirle al hecho inevitable del dolor, el drama innecesario de la resistencia. Y esa habilidad no es pasiva. Es una forma elevada de sabiduría. Desde esta paz, nuestras elecciones cambian. Actuamos con más conciencia, hablamos con más presencia, escuchamos con más apertura. Las decisiones ya no nacen del miedo o la prisa, sino de la certeza interior. Y aunque esa certeza no siempre es lógica, se siente correcta. Es como si todo en el cuerpo dijera: sí, esto es. Y esa sensación es la brújula más confiable que podemos tener. Jer también nos invita a considerar la paz como una práctica. No como un estado idealizado al que se llega una vez, sino como una elección cotidiana. A veces, elegir la paz es guardar silencio. Otras, es hablar con verdad. A veces, es retirarse. Otras, es quedarse. Pero siempre, elegir la paz es elegir desde la presencia, desde la conexión con lo real, desde la alineación con el alma. Uno de los frutos más bellos de este estado de paz es la profunda compasión que comienza a nacer hacia todo lo que existe. Ya no midamos al mundo con ojos de juicio, sino con una especie de ternura constante. Comprendemos que todos están haciendo lo mejor que pueden desde su nivel de conciencia. Que todos, a su modo, buscan lo mismo: amor, pertenencia, sentido. Y desde esa comprensión, incluso el conflicto se disuelve o se transforma. La paz, al contrario de lo que se suele pensar, no nos aleja del mundo. Nos vuelve más lúcidos, más disponibles, más auténticos. Nos permite estar donde estamos, con quien estamos, haciendo lo que hacemos, sin desear estar en otro lugar. Es la experiencia de la suficiencia, de la plenitud que no depende de nada externo, de la certeza silenciosa de que lo que somos, aquí y ahora, es completo. Y cuando esta paz se vuelve el núcleo de nuestra vida, todo su alrededor empieza a ordenarse. No porque manipulemos las circunstancias, sino porque ya no vibramos desde la carencia. Nuestra energía se vuelve coherente, y desde esa coherencia, el universo responde. Como si, al dejar de resistir la vida comenzara a fluir a nuestro favor. Y así, vivir en paz ya no es una aspiración, es una manera de existir. Una forma de amar. Una forma de servir. Una forma de caminar por el mundo, sabiendo que no estamos solos, que no hay nada que temer, que no hay nada que demostrar. Solo queda ser. Y en ese ser, la paz ya no es un objetivo, sino nuestro estado más natural. Después de experimentar la paz como una presencia constante,
aparece con claridad un nuevo aprendizaje profundo. La necesidad de soltar. No como un gesto de resignación o pérdida, sino como un acto consciente de libertad. En este tramo del viaje interior, Wendaer revela una verdad sutil pero transformadora. No hay crecimiento sin desapego. Lo que retenemos por miedo nos aprisiona. Lo que soltamos con amor nos libera. Soltar no es un acto de ruptura ni de abandono. Es una evolución. Es reconocer que hay cosas, personas, ideas o historias que ya cumplieron su ciclo en nuestra vida. Algunas relaciones han enseñado lo que tenían que enseñar. Algunos proyectos ya no resuenan. Algunas creencias, antes útiles, hoy se han vuelto cadenas. Pero nuestra costumbre de aferrarnos, por miedo, por lealtad, por costumbre, a menudo nos impide avanzar. Yer nos invita a cambiar esa mirada, a ver el desprendimiento como un arte sagrado. Aprender a soltar desde la sabiduría, no desde la urgencia. Desde el amor, no desde la reacción. Porque soltar, en este contexto, es un acto de confianza. Es decirle al universo: me abro a lo nuevo. Me abro a lo que mi alma necesita ahora. Estoy dispuesto a fluir. El desapego, entonces, no se trata de frialdad ni de indiferencia. Todo lo contrario. Se trata de amar de una forma más libre. De permitir que lo que es, sea. De permitir que las personas sean quienes son, sin intentar cambiarlas. De dejar que la vida se exprese como necesita, sin imponerle nuestra voluntad. En palabras de Thier, el verdadero amor no necesita poseer, solo necesita permitir. Uno de los aspectos más importantes del desapego es soltar la necesidad de controlar los resultados. En lugar de vivir obsesionados con que las cosas salgan como queremos, aprendemos a actuar desde el alma y luego soltar el fruto de esa acción. Hacemos lo mejor que podemos, con intención, con presencia, pero luego confiamos en que lo que debe ocurrir, ocurrirá. Y lo que no, también será enseñanza. Esto pica tanto a los objetivos personales como a los vínculos. Muchas veces, dice Thier, lo que más nos impide avanzar no son los obstáculos externos, sino nuestra incapacidad para dejar ir lo que ya no vibra con nuestra verdad. El apego nos hace pequeños, rígidos, reactivos. El desapego nos hace amplios, flexibles, sabios. Y esa flexibilidad se vuelve una fuente de fuerza interna. Aprender a soltar también nos libera del peso del pasado. No necesitamos seguir arrastrando viejas heridas, viejos fracasos, antiguas versiones de nosotros mismos. Podemos honrarlos, agradecerles y luego soltarlos. Porque el alma no necesita vivir en la repetición. Necesita expansión. Y para expandirse, necesita espacio. Wayne Dyer propone una práctica. Observar aquello a lo que aún nos aferramos con miedo. Preguntarnos qué pasaría si lo soltáramos. No desde el abandono, sino desde el acto amoroso de dejar de controlar. Y al hacerlo, veremos que lo que realmente es nuestro, permanece. Lo que no, simplemente se disuelve. Y esa disolución no es pérdida, es alineación. El desapego también abre el corazón a la incertidumbre. Aprendemos a vivir sin garantías, a confiar en lo invisible, a caminar sin necesidad de tener todos los mapas. Y en ese caminar, descubrimos que la vida siempre nos sostiene, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Soltar el control es abrirse al milagro. Y finalmente, soltar no solo se aplica a lo externo. También aprendemos a soltar las identidades, las etiquetas, las exigencias, las expectativas. Dejamos de definirnos por lo que hacemos, por lo que otros piensan, por lo que creemos que deberíamos ser. Y al hacerlo, regresamos a la esencia, al ser desnudo, al alma libre. En ese espacio de desprendimiento, ya no hay esfuerzo forzado. Ya no hay lucha interna. Hay una danza.
un ritmo suave, espontáneo, real, donde cada día trae lo suyo y nosotros respondemos con apertura. Y si algo debe irse, lo dejamos ir. Y si algo llega, lo recibimos con gratitud. Porque ya no necesitamos poseer nada para sentirnos completos. Y así, con cada acto de soltar, volvemos a nosotros, a nuestra verdad más profunda, a la certeza de que no somos lo que tenemos, lo que logramos o lo que controlamos. Somos lo que permanece cuando todo se ha soltado. Somos conciencia, presencia, amor en movimiento. Y esa comprensión es la libertad más grande de todas. En la antesala del desenlace, el camino recorrido empieza a consolidarse en una experiencia serena y expansiva. La plenitud. Pero no una plenitud basada en logros externos, ni una satisfacción pasajera que depende de que todo esté en su lugar. Es una plenitud que brota de un estado interno en el que simplemente ser es suficiente. Wayne Dyer describe este estado como el fruto natural de haber transitado el cambio desde la ambición hacia el significado. Es la vivencia del alma completamente enraizada en la existencia, sin necesidad de adornos ni disfraces. Esta plenitud no grita, no busca atención. Es discreta, pero poderosa. No se mide por lo que poseemos, sino por la ligereza con la que habitamos la vida. No necesita una vida perfecta, porque comprende que cada experiencia, incluso el dolor, incluso la pérdida, forma parte del todo sagrado. En este punto del viaje, ya no se trata de alcanzar algo, sino de vivir desde lo alcanzado. Un estado de presencia que se basta a sí mismo. Vivir desde la plenitud es vivir sin ansiedad. No porque no haya retos, sino porque ya no respondemos desde la carencia. Ya no actuamos para llenar vacíos, sino para expresar lo que ya está lleno. Ya no buscamos afuera lo que siempre ha estado dentro. Nos movemos, hablamos, elegimos, pero lo hacemos desde un hogar centrado, luminoso, silenciosamente poderoso. Dyer enseña que esta plenitud no es exclusividad de unos pocos iluminados. Está disponible para todos los que se atreven a mirar hacia adentro con sinceridad. No requiere renunciar al mundo, sino mirar el mundo con otros ojos. En la cotidianidad más sencilla, una caminata, una conversación, una respiración consciente, podemos tocar ese centro que no necesita más que lo que ya es. Y desde ahí, todo lo que hacemos cobra sentido. Este estado también redefine el éxito. Ya no es el resultado de la lucha o la acumulación. Es la coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es saber que estamos viviendo con fidelidad a lo que el alma susurra. Que no nos traicionamos por miedo. Que no nos vendemos por reconocimiento. Que elegimos con conciencia, incluso cuando es difícil. El éxito real, dice Dyer, es vivir en paz con uno mismo. En la plenitud, los momentos ordinarios se vuelven extraordinarios. Ya no necesitamos buscar constantemente algo más. Descubrimos belleza en lo simple, profundidad en lo cotidiano, espiritualidad en lo tangible. Comer, mirar el cielo, compartir con alguien, todo puede convertirse en un acto sagrado cuando se hace desde la presencia. Porque el alma no necesita fuegos artificiales. Se manifiesta en lo sutil. Una señal clara de que hemos llegado a este estado es el profundo agradecimiento que empieza a teñir todo. No un agradecimiento superficial, sino una gratitud que nace del asombro silencioso. Agradecemos no solo por lo que tenemos, sino por lo que somos. Por estar vivos. Por haber recorrido el camino. Por haber soltado lo que pesaba. Por haber llegado a este punto donde, sin nada que demostrar, sabemos que ya somos suficientes. Y en esta suficiencia, el dar se vuelve inevitable. No como deber, sino como desbordamiento. La plenitud quiere compartirse. No porque falte algo afuera, sino porque hay tanto dentro que se vuelve natural expandirse. Nos volvemos fuente. Canal. Testimonio de una verdad que ya no necesita defenderse.
Vivir desde el alma es posible y profundamente transformador. Wayne Dyer deja claro que la plenitud no es un punto de llegada, sino un modo de estar. Habrá días de duda, momentos de desconexión, caídas. Pero el alma ya ha despertado. Y cuando eso ocurre, no hay marcha atrás. Porque incluso en medio de la confusión, hay una certeza que sostiene. Una llama que no se apaga. Una voz que recuerda. Estás donde debes estar. Sigue. Y así, vivir se vuelve un acto de arte. No de perfección, sino de presencia. No de control, sino de entrega. No de logro, sino de expresión. Vivir ya no es una carrera. Es una danza. Y nosotros, conscientes al fin, dejamos de buscar el sentido para empezar a encarnarlo. Porque en esta plenitud no hay nada que alcanzar. Solo hay que estar. Respirar. Agradecer. Y dejar que la vida, sin prisa ni ruido, nos viva. En la conclusión natural de este viaje interior, lo que antes era búsqueda se convierte en encuentro. Ya no hay prisa, ya no hay lucha. Solo queda la profunda comprensión de que el cambio del que hablaba Bentaer no es un desplazamiento externo, sino un regreso. Un regreso al hogar interior. A esa parte de nosotros que siempre supo, que siempre esperó, que siempre estuvo intacta más allá del ruido del mundo. Regresar al hogar no significa volver a lo de antes. Significa volver al esencial. Ya no somos quienes iniciamos este recorrido. Hemos soltado capas, historias, heridas, máscaras. Y lo que queda es la esencia. Clara, silenciosa, confiada. Hemos descubierto que el sentido de la vida no estaba en las metas ni en las conquistas, sino en el modo en que vivimos cada instante. Y cuando ese instante se habita con el alma, todo cobra un nuevo brillo. Dyer concluye con una enseñanza profunda y sencilla. La vida no necesita ser comprendida en su totalidad para ser vivida con plenitud. No necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos confiar en que, momento a momento, la sabiduría del alma nos irá guiando. Porque el alma no planea, percibe, no calcula, siente, no fuerza, fluye. En este estado final de integración, todo encuentra su lugar. Las heridas pasadas ya no duelen. Han sido transmutadas en comprensión. Las pérdidas ya no generan vacío. Se vuelven memoria y ofrenda. Las dudas ya no paralizan. Se convierten en puntos de contemplación. Y lo que antes parecía importante, el éxito, la aprobación, el control, ahora se disuelve como un sueño del que hemos despertado. Desde aquí, el mundo sigue siendo el mismo, pero nuestros ojos ya no lo son. Vemos con compasión, con ternura, con una paz que no depende de las circunstancias. Hemos entendido que la espiritualidad no es un estado apartado de la vida, sino una forma de vivirla con más verdad. Y que cada acto cotidiano puede ser una expresión del alma si lo hacemos desde el amor. También descubrimos que el propósito nunca estuvo separado de nosotros. No era un destino lejano, sino una forma de presencia. Una manera de mirar, de estar, de elegir. Y ahora que lo vivimos, ya no hay necesidad de perseguirlo. Solo queda expresarlo, momento a momento, con humildad, con gozo, con gratitud. Dyer nos deja una imagen serena. La del alma que, tras mucho caminar, se sienta en silencio y sonríe. No porque ha llegado, sino porque ha recordado. Ha recordado que nunca estuvo perdida. Que todo, incluso lo difícil, fue parte del regreso. Que cada paso, incluso el más oscuro, tenía sentido. Y esa sonrisa no es de triunfo. Es de paz. Este último tramo del libro no es un cierre, sino una invitación. A vivir desde la conciencia. A honrar la vida como un regalo. A permitir que el espíritu nos habite. A elegir siempre desde el amor,
incluso cuando cueste. Porque el amor, el verdadero, el que nace del alma, es la única fuerza capaz de transformar lo que toca sin imponer nada. Y así, con el corazón abierto y la mente en calma, nos convertimos en testigos de un cambio que ya no es una meta, sino una forma de ser. Una forma de vivir. Una forma de inspirar a otros, no desde el discurso, sino desde la coherencia silenciosa de una vida vivida con significado. Hemos regresado al hogar, al alma, a la paz. Y desde aquí, lo único que queda es vivir, con la certeza de que lo esencial ya está, y de que, mientras sigamos escuchando esa voz interna, suave pero firme, la vida seguirá guiándonos. Siempre hacia donde el alma desea estar. Suscríbete para escuchar más videos como este.